lo hemos titulado La luz de la fe y la alegría del Evangelio, porque creo que la gran preocupación de los dos documentos, que voy a intentar presentar muy resumidamente, del Papa Francisco, la clave de los dos es cómo comunicar la fe hoy. Cómo comunicar la fe. Los dos verbos que más se repiten en el Evangelii Gaudium son renovar y comunicar. Renovar y comunicar. Y esta es una tarea pues difícil hoy en día. Todos sabemos que es muy difícil anunciar hoy la fe en este mundo, en este contexto en el que estamos. Pero recordemos que nunca ha sido fácil expresar el misterio de Dios, ni siquiera en tiempos socialmente muy favorables al cristianismo. Decía Santo Tomás de Aquino, vamos a citar en este entorno al gran Santo Tomás de Aquino, en el libro de las Sentencias, que hablamos de Dios de manera imperfecta, como balbuciendo. Pero también decía Santo Tomás en la Suma contra Gentiles que para aclarar las verdades de la fe hay que avanzar argumentos de verosimilitud en los que la fe de los fieles pueda ejercitarse y reposar. Por ello, la fe, para que siga siendo una luz en nuestra sociedad, y estamos asistiendo al fenómeno del Papa Francisco como auténtica luz social, cultural, reconocida mundialmente hoy, realmente su mensaje, que es el mensaje de Cristo, está siendo reconocido como luz para nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues entre otros factores, el principal es que es un hombre de Dios, lleno del Espíritu, se ve esto claramente, pero entre otros factores porque creo que él lo hace con naturalidad, cumple las 4 leyes de una buena comunicación. Sé que entre el auditorio, me acabo de enterar, me alegra que hay varios que os dedicáis a la comunicación en general. 4 leyes para una buena comunicación. Y esto creo que vale también para la fe. Debería valer para la fe. La comunicación ha de ser inteligible, una buena comunicación, inteligible, significativa, relevante e implicativa. Iré explicando esto. Esto lo he desarrollado en un libro reciente que citaba antes el profesor Almarza, Comunicar la fe en la ciudad secular, una teología de la comunicación, donde presento el sínodo de la nueva evangelización aplicado a la teología de la comunicación. Está en Salterre. Bien, entonces creo que estas 4 leyes de la buena comunicación para anunciar la fe, creo que en el fondo están ya o estaban en la Evangelii Nunciandi de Beato Pablo VI, cuando Pablo VI decía: hacen falta nuevo ardor, nuevos métodos y nuevos lenguajes. Y el Papa Francisco ha reactualizado la Evangelii Nunciandi. Vamos a verlo en detalle. Pero primero voy a empezar por la Lumen Fidei, porque creo que no hemos de perder de vista que el Papa Francisco y en general los cristianos tenemos que anunciar la fe cristiana. Recordemos lo esencial de la fe. Bien, en la Lumen Fidei la idea central es la siguiente: recuperar el carácter luminoso de la fe. ¿Cómo conseguir que la fe sea luz en esta sociedad donde hay tantas tinieblas de tantos tipos? Bien, conviene recordar que la fe tiene 3 dimensiones. Se funda en el pasado, nos habla del futuro, de un futuro esperanzado, cierto, e ilumina el presente, los ojos de las personas de hoy. La Lumen Fidei nos recuerda algo que es muy importante, que la clave está en que seamos personas de fe. Y dice algo que me parece importante. La Lumen Fidei no divide a las personas en creyentes y no creyentes, como a veces se hace, ni siquiera en católicos practicantes y no practicantes, un término que no me gusta nada,
porque me recuerda a las inyecciones que me ponían de niño el practicante. Los católicos se dividen en dos grupos: entusiasmados por Jesucristo y no entusiasmados por Jesucristo. Si no estamos entusiasmados por Cristo, no vamos a ser luz, por mucho que transmitamos fórmulas tradicionales de fe. Esto lo retomará luego Francisco en la Evangelii Gaudium. Hay una expresión que no es correcta, que no me gusta a mí, ni a Benedicto ni a Francisco tampoco le gusta, tener fe. ¿Tienes fe? ¿Tiene fe? La fe no se tiene. Se tiene dinero, se tiene trabajo, ojalá muchas personas cada vez más puedan tenerlo, por fin, trabajo. Se tiene una casa, se pierden las llaves, pero la fe no se tiene, no es un objeto que se posee. Y ha perdido la fe. La fe no se pierden las llaves, o se pierde algo, un objeto. Es más importante ser una persona de fe. Esto lo dice el número 34, Lumen Fidei. Más que poseer la verdad, es la verdad de la fe, Cristo, quien le abraza y le posee a la persona. Por tanto, ser de fe es fijar los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. ¿Y por qué la fe puede ser luz para nuestro tiempo? Quiero insistir en esto, que también aparece en la encíclica. No puedo tratar los dos documentos, voy a ir a lo esencial, me disculpan. ¿Qué es la dimensión antropológica? Es decir, la fe, esto ya lo decía Ortega y Gasset, por cierto, defendiendo en este punto a la fe frente a ciertos ateos del tiempo, decía Ortega, la fe no es un tercer párpado, ¿no? Porque todo ser humano es por naturaleza creyente, todos creemos en algo. Tenemos una dimensión fiduciaria, fedataria. La fe, dice Tillich, es una coimplicación fiduciaria con lo primordial de la existencia. Es fiarnos en un trasfondo último de lo real. Lo que pasa es que hay personas que lo sitúan en el hombre, en la ciencia. Hay creencias sincréticas, hay religión a la carta, etc. Pero el hombre, en el fondo, decía Ortega, en el fondo está formando su vida por creencias. En las creencias vivimos, nos movemos y existimos. Nadie puede vivir sin una cierta fe, porque somos seres en el mundo, seres en proyecto, y por eso insiste mucho la Lumen Fidei, que la fe ilumina la existencia porque forma parte de la vida de todo ser humano. Lo que sucede, lo sabemos, no todos los seres humanos, evidentemente, toman conciencia de este trasfondo fiduciario en el cual viven. Y, evidentemente, no todos estructuran esa fe en base a Cristo, ¿cierto? Y en ese sentido creo que el término no creyente tampoco está bien empleado. Esto lo decía el cardenal Ravasi, que estuvo el año pasado en Deusto, y decía eso, que el término no creyente no es muy propio, porque el no creyente es un término relativo. Los cristianos podemos ser no creyentes para otras religiones, y además un término negativo. Ravasi prefería gentiles, que es un término positivo. Hay ateos que les gusta más porque dice, uy, gentil, si suena está bien, educado, gentil, ¿verdad? Pero ciertamente es verdad, necesitamos encontrar estructuras, formas de anunciar la fe, en las que dejemos de dirigirnos a no creyentes y presentemos la fe como una vida plena que da sentido a aquello en lo que en el fondo todas las personas creen o están abiertas. Esto es muy importante, me parece. Por eso tenemos que acostumbrarnos a ver la fe como creencias creativas, como principios que incluso animan la ciencia, que orientan a la persona en su búsqueda de aquello que da sentido a la vida. Bien, esto es lo que está en la Lumen Fidei. Y por eso la Lumen Fidei resume la fe en parte con lo que ya dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay dos grandes dimensiones en la fe: la adhesión personal del hombre a Dios
y el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Pero el Papa Francisco insiste que es más importante lo primero que lo segundo. Porque si no hay adhesión, encuentro personal con Cristo resucitado, las fórmulas de fe, llega a decir Francisco, por muy ortodoxas que sean, doctrinalmente hablando, no nos llevarán a la fe en Cristo. Más aún, podrán alejarnos del encuentro con Cristo. Esto lo dicen varios números, no lo digo yo, y es así. Porque creo que tenemos que recuperar la dimensión de la fe como una adhesión personal a Cristo que transforma nuestra vida. Esto ya lo decía Benedicto XVI. Es decir, la fe es una participación en el modo de ver de Jesús. Y esto me parece muy importante porque ustedes saben que todavía hoy en día hay personas que tienen prejuicios con lo de la fe y siguen reduciendo la fe a fórmulas pues bueno, que realmente no nos llevan al contenido sustancial que es el encuentro con Cristo. Ese modo de ver de Jesús, eso es lo importante. Y en ese sentido insiste mucho la Lumen Fidei, por tanto, que el acto de fe es razonable, pero a la vez que con el corazón se cree. Por cierto, que hay números muy interesantes, Lumen Fidei, los tienen citados en la pantalla, en los que me permiten decir que estos números que están en la pantalla los elaboró, los redactó Benedicto, es claro. Aquí está, en el fondo, San Buenaventura, San Agustín y otra serie de autores, ¿no? Esta insistencia en la unión del corazón y la razón. Pero realmente tiene un trasfondo muy interesante para dialogar con las personas de hoy, ¿no? Hasta una cierta raíz unamuniana en el fondo, ¿no? Con el corazón se cree, ¿no? La luz del amor propia de la fe puede iluminar los interrogantes actuales en cuanto a la verdad. Ilumina incluso la materia, ¿no? La mirada de la ciencia se beneficia de la fe. Porque el científico, cuanto más se trasciende él, más se abre una cierta trascendencia, más y mejor puede caminar hacia la verdad, una verdad que ya no depende de él, sino que es verdad en sí misma. En número 35 dice el Papa, los que no creen, si se abren al amor, viven ya sin saberlo en la senda hacia la fe. ¡Qué gran verdad! Quien se pone en camino para practicar el bien, se acerca a Dios y ya es sostenido por Él. Bien, la Lumen Fidei hay otra idea que insiste mucho. Yo he citado aquí a Santo Tomás de Aquino porque creo que Santo Tomás lo expresa muy bien, lo que en el fondo dice el Papa en la encíclica, citando a San Juan. Pero Santo Tomás lo expresa con su genialidad teológica. Recordar siempre que la fe tiene esos tres aspectos y que tienen que ir unidos. Hay un asentimiento a verdades, tienen ahí el texto, hay una confianza personal, pero el fin último de la fe es la entrega incondicionada como una forma de vida que transforma a la persona. En la Lumen Fidei encontramos, yo esto me lo voy a saltar, fundamentos bíblicos de la fe. En el Antiguo Testamento es interesante la encíclica porque se recupera la noción del emuná, la fidelidad de Dios unida a la fe del hombre, la fe de Abraham, y también, muy interesante, la cita del Éxodo y el análisis que se hace de la idolatría. Me parece muy interesante porque aquí se cita además a un rabino judío, Koch, que decía: se da idolatría cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. Creo que aquí hay un trasfondo humanista muy interesante, lo mismo que en los profetas. Bien, salto la fundamentación bíblica porque es conocida pero está muy bien situada en la encíclica. Y el capítulo 3 de la Lumen Fidei insiste en algo también importante, que es la eclesialidad del acto de fe. Pero como la Evangelii Gaudium lo desarrolla ampliamente, también lo voy a saltar. Pero sí también es importante recordar que la fe siempre es comunitaria, precisamente porque es un acto antropológico.
la fe. Y nadie puede creer en solitario, como nadie puede hablar en solitario. Por lo tanto, el lenguaje de la fe es comunitario, es compartido. Y el lenguaje es una forma de vida compartida. En ese sentido, creo que tenemos también que recuperar el aspecto comunitario de la fe en esta sociedad tan individualista, donde cada uno piensa que tiene la verdad de Dios y ya está. Creo que tenemos que recuperar el aspecto comunicativo de la fe. Y por supuesto, ya en el capítulo 4, la fe como una luz para la vida social. Creo que el Papa Francisco, como ustedes saben, es en lo que más ha insistido, y hay que reconocer el eco mediático positivo, extraordinario que está teniendo, cuando dice que la fe se pone al servicio de la justicia, del derecho y de la paz. Yo he hablado con personas agnósticas y ateas y están de acuerdo en este capítulo 4 y por supuesto el Evangelii Gaudium. Dicen que es un documento programático extraordinario, ¿no?, a nivel social. Y ellos lo citan, ¿no?, y le aplauden cuando el Papa en el Parlamento Europeo, citando este texto, lo aplica a hoy en día, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues es una luz que que todos tenemos que hacernos eco y anunciarla. La fe nos hace respetar más la naturaleza. Este Papa insiste mucho en la dimensión ecológica de la fe, ¿no?, el hogar común, o buscar modelos de desarrollo que no se basen solo en la utilidad y el provecho. Bien, esto lo avanzo porque el Evangelii Gaudium está más desarrollado. Pero sí quisiera decir que, por cierto, y por último, este capítulo 4, que es el último, la Lumen Fidei, varios de los números que hay aquí fueron suscritos, antes de escribirse la encíclica, por supuesto, por el pensador y filósofo Habermas, muy conocido, que tuvo aquel diálogo con Ratzinger. Cuando Habermas dice que la fe tiene tres funciones: una función expresiva, porque la fe permite expresar lo inexpresable; una función socializadora, comunitaria; y una función de denuncia crítica. Recuerden que el Papa Francisco está llevando adelante las tres funciones que Habermas, en diálogo, en este caso más con Metz, aunque también con Ratzinger dijo algo de esto, estas tres funciones. Y nos está recordando que la fe hoy tiene una fuerza simbólica expresiva. Luego voy a poner algunos ejemplos con la visita a Filipinas. En portada el Papa, una imagen expresiva, ante el mal y el sufrimiento, por la pregunta de la chica, de la chavala esta filipina, ¿no? ¿Por qué Dios permite que suframos los niños? No tenemos respuesta al Papa. Y esa imagen, ese abrazo, etcétera, eso es la función expresiva de la fe. Luego diré que estamos ante una teodicea genial, un esbozo de teodicea genial que hay que desarrollar. La función socializadora es clarísima, aglutinadora de la fe, y la función de denuncia crítica también. Ahora lo vamos a ver en la Evangelii Gaudium. Bien, el Evangelii Gaudium, yo quisiera detenerme, como no hay tiempo, tengo que ir así un poco rápido, pero sí quisiera, yo creo que se puede resumir, me voy a atrever, ¿no?, a señalar tres claves teológicas. Y lo primero, voy a lanzar una lanza en favor del Papa Francisco en el nivel teológico, porque la Evangelii Gaudium, hay algunos autores que consideran que no es un documento teológico, es decir, no es un documento de una teología académica, manual al uso, o como él dice, en ese documento no es una teología de escritorio. Pero el Papa Francisco en este documento, su documento contiene una serie de principios teológicos muy importantes, que no están explicitados porque no es un manual de teología, obviamente, pero hay toda una teología de la encarnación muy interesante, que por cierto, uno de los principios en el que se basa es Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la teología de la misericordia, la teología de la misión,
Hay una teología de las periferias y una teología de la credibilidad de la Iglesia, sin desarrollar, es claro, pero hay toda una teología. Y ahora también quisiera, en favor del Papa emérito Benedicto, señalar, porque a veces se tiende a contraponer los dos, que aunque Benedicto y Francisco son distintos, que lo son, no son distantes. Y luego leeré alguna cita de Benedicto que todos piensan que es de Francisco, es de Benedicto, sobre la mundanidad espiritual y estas cosas de la Iglesia. Ya venían de Benedicto. Y las tres claves son: primera, creo que la Evangelii Gaudium es una reactualización de la Evangelii Nunciandi. Segundo, la clave está en estas teologías que he señalado, hay que adentrarse aquí para entender bien el documento. Y tercero, nuevos modos de comunicar la fe, como yo decía en la introducción, que sean inteligibles, es decir, que la gente no se entienda. A este Papa le entienden todos, es inteligible, es significativo. ¿Qué significa significativo? Que me dice algo a mí, ¿no? Ejemplo de no significativo: a mí la misa no me dice nada. Eso no es significativa. No quiere decir que no tenga sentido, lo tiene, pero si alguien dice significativo, quiere decir poner en relación el anuncio con mi vida. Para eso hay que interpelar. Tercero, relevante, que incide en tu existencia, que para ti es algo importante, central, no algo marginal. La fe me refiero, eso es relevante. Y cuarto, implicativo, esto es un crescendo, ya es cuando alguien se compromete, se entrega y vive activamente la propuesta de la fe. Eso es lo que pretende el documento. Bien, la alegría, pues es muy conocido, no voy a desarrollar la alegría, aunque me parece genial que lo desarrolle el Papa, está ya en Benedicto y en Pablo VI, y sí es importante la definición de evangelización que recupera Francisco. Los 7 elementos los pueden encontrar en Evangelii Nunciandi 24. ¿Pueden mirar la pantalla? ¿Cuál es la novedad de Francisco? Que los 7 elementos son igualmente importantes en la evangelización y que tienen que ir unidos. Bueno, vamos a verlos en detalle. La teología. Hay una teología de la encarnación, en el número 88 aparece, y que es la clave para entender la revolución de la ternura que propone el Papa. En cuanto a la teología de la misericordia, tiene 2 fundamentos axiales, básicos. Uno, Santo Tomás de Aquino, el número 37 aparece, y otro, Casper, que es el teólogo de cabecera del Papa, como él ha reconocido, uno de sus teólogos de cabecera, y tiene un libro que lo citó él, el Papa, por lo tanto esto es público, ¿no? El libro de la misericordia. Pero yo quisiera insistir que el Papa Francisco pretende que hagamos creíble la fe. ¿Cuál es el lema del Papa Francisco? Una fe creíble y una iglesia habitable. Un titular, una fe creíble y una iglesia habitable. Que sea un hogar, que sea una comunidad, puertas abiertas, no una aduana, estoy citándole, ¿no? Y cada vez vayamos en salida para que los que están fuera estén dentro. Una iglesia facilitadora de la fe. Voy a citar un texto. Tienen que acertar de quién es el autor. No está en la pantalla. Hoy la Iglesia se ha convertido para muchos en el principal obstáculo para la fe. En la Iglesia de hoy solo puede verse la lucha por el poder, el mezquino teatro de quienes con sus observaciones quieren absolutizar el cristianismo oficial y paralizar el verdadero espíritu del cristianismo. ¿Quién es el autor? Un joven teólogo, Joseph Ratzinger. Ese es el autor. Introducción al cristianismo. ¿Le suena, no? Aquí tenemos a Francisco, que está desarrollando esto que ya estaba en Ratzinger, pero que por circunstancias de la vida luego nos ha ido desarrollando este ideal programático. Pero en el fondo estamos ante una iglesia que ha de ser facilitadora de la fe. Si la Lumen Fidei se centraba más en la Fides Quae, el Evangelii Gaudium se centra en la Fides Qua.
Esto es muy importante. ¿Y cómo se concreta esto? Pues de una manera que todos entendemos, ¿verdad? No a la mundanidad espiritual, lo tienen ahí en la pantalla, no al pragmatismo gris, a la conciencia de derrota, basta de profetas de calamidades, y sí a una iglesia facilitadora de la fe. Unida a ello tenemos una teología de las periferias. Voy a insistir esto que me parece muy importante. Saben que el Papa insiste mucho en la teología de las periferias. Para empezar, el Papa Francisco, al poner en el centro a las periferias, nos ha centrado en el Evangelio. Que el Papa viviera en el Palacio Apostólico se consideraba central. Ahora es algo periférico. Que un Papa ante una chavala de 12 años, ¿no? El Papa, ¿no?, que posee, en condiciones muy extraordinarias, obviamente, el carisma de la infalibilidad, diga, no tengo respuesta, no sé. Esto es un lenguaje periférico, desde el punto de vista de un sumo pontífice. Y con ello nos está centrando en el Evangelio, en Cristo. Y nos está descentrando en lo que era periférico eclesialmente hablando. Yo creo que esto es importante. Los que viven en las periferias nos primerean, podríamos parafrasear. Y insisto mucho en el lenguaje, porque el lenguaje es clave. Y de nuevo, la cita del Evangelii Nuntiandi clave es el número 22, donde Pablo VI decía, la preocupación principal de la Iglesia es esta. ¿En qué lenguaje anunciaremos el misterio de Jesús? Y el Papa lo que pretende es recuperar o reproponer lenguajes que sean significativos y que lleguen a las periferias. ¿Por qué? Porque Cristo fue enviado por el Padre a las periferias de nuestro mundo. Se encarnó una mujer de las periferias. Nació en la periferia, habló desde la periferia a los de las periferias, se solidarizó con ellos y murió en la periferia. Por tanto, es necesaria una teología de las periferias, que se fundamenta en 3 puntos. El dinamismo de la revelación, que es una autocomunicación del Dios amante que sale fuera de sí, toda la teología de las misiones trinitarias, ad extra, el dinamismo propio del bien y el dinamismo del éxodo y el padre del hijo pródigo que sale a las periferias. Bien, aquí están los textos del Evangelii Gaudium que ya los conocen, y por eso los pobres son los destinatarios, porque son los que están más en las periferias. Y fíjense que cuando habla de la opción por los pobres, recuerda Francisco que ya dijo Benedicto que la fe cristológica auténticamente ortodoxa es indisociable de la opción preferencial por los pobres. Tiene la cita, el Evangelii Gaudium, luego la pondré. Yo he recogido 7 tipos de periferias. Me he dedicado a estudiar un poquito el lenguaje de las periferias. De esto también intervine una mesa redonda en el Instituto de Pastoral, León XIII, la Cátedra Ruffini en Madrid en octubre. Bueno, 7 tipos de periferias: existenciales, las del misterio del pecado, el dolor, la injusticia, la ignorancia, prescindencia religiosa, pensamiento y las de toda miseria. Pregunto, ¿qué mejor luz puede ser la fe que hacer presente todo lo que supone y conlleva la fe en estas periferias? ¿Cómo son los lenguajes del Papa Francisco? Pues son lenguajes que tienen una capacidad para empatizar con la gente. Habla con frescura, pero con fuerza y autoridad. A día de hoy todos reconocen que es el líder mundial con más autoritas, en el sentido latino profundo. Se cree lo que dice y se ve que se lo cree. No juzga. ¿Quién soy yo para juzgar a las personas? Diversos tipos, pero siempre personas periféricas, ¿no?, socialmente hablando. Me decía una feligresa, es que a este Papa se le entiende cuando habla. Debería ser lo normal, pienso yo, en un pastor de la Iglesia, pero pues es novedad.
Es directo, sereno, alegre y cordial. Usa las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación para llegar a las periferias del continente digital. Sus frases son tweets, máximo 140 caracteres. En sus audiencias generales, Benedicto dedicaba 40 minutos al discurso, 10 a saludar a la gente. Francisco dedica 10 al discurso, 40 a estar con la gente. Emplea símbolos, imágenes, metáforas vivas, chatea en vivo y en directo, ¿no?, en esta sociedad de la iconosfera. El lenguaje del cuerpo es muy importante. Escucha, besa, abraza, toca, mira, sonríe. Es lo lógico, eso hacía Jesús. Llama por teléfono directamente. Bueno, todos estos gestos son lenguajes elocuentes. ¿Para qué? Para poder llegar a todos. Porque como dice San Pablo, ¿cómo creerán si no les hablo? Pero hablar no es solo discursos. Este Papa nos recuerda que no hay que hablar, hay que comunicar. Y aquí una distinción importante, la tengo por aquí, quizás más adelante, perdonen, bueno, no sé dónde, aquí, sí. Una distinción importante. Es mejor comunicar la fe que hablar. ¿Por qué? Hay una expresión que es transmitir la fe. Transmitir la fe es algo un poco reductivo. Propiamente la fe no se puede transmitir. Vamos a ver. Yo puedo transmitir, o se puede transmitir, un depósito bancario, ¿no? Se puede transmitir la sangre, una transfusión de sangre. Se puede, pues, transmitir, a veces lamentablemente, una enfermedad, ¿no? O se puede retransmitir un partido. Pero el acto de fe, la adhesión a Jesucristo, no se puede transmitir. Se puede vivir, testimoniar y comunicar. Transmitimos fórmulas de fe. Y está bien, está muy bien transmitir fórmulas de fe, pero recordando siempre que el objetivo es la comunicación, el encuentro con Cristo. Un matrimonio, cuando se casa, no dice, yo fulanito me transmito a ti, ¿verdad? Sino, me entrego, me comunico, nos comunicamos, nos entregamos uno al otro, exacto. Noten además que la paradosis, en griego, la traditio, en latín, no se traduce transmitir solo, es mucho más, es entregar, comunicar, ¿no? Esto es clarísimo. Y por eso yo creo que es muy importante, insiste el Papa, en el tema de comunicar. Bien, y ya para terminar, porque quedan 10 minutos, me parece, si no ya me lo recordará el moderador, para que me modere, quisiera terminar con 5 vías que me parece a mí, entre otras, pueden encontrarse en la Evangelii Gaudium. Bien, estas 5 vías, lo digo como preámbulo, no son ni mucho menos alternativas a las 5 vías de Santo Tomás, porque las 5 vías de Santo Tomás, para mí personalmente, tienen una gran vigencia, son muy actuales y yo creo que también son muy importantes las 5 vías. Pero evidentemente, pues todos sabemos que tienen su contexto, su ámbito propio, metafísico, y en la sociedad, en el mundo actual que vivimos, ¿verdad?, diferente al que vivía Santo Tomás, además de esas 5 vías en su ámbito metafísico propio, filosófico y también teológico, creo que es importante que recojamos nuevos caminos para comunicar la fe, para que la fe sea luz. ¿Cómo podemos hacer que la fe sea luz en nuestros días? Pues me he basado en los trascendentales clásicos y a partir de ahí he intentado, pues, ver o situar, articular 5 posibles caminos para evangelizar hoy. El ens, hoy más bien el ente como sentido de la vida, el pulcrum, la vía de la belleza, verum, la vía de la verdad, pero en diálogo con la ciencia, la vía de lo sagrado, la espiritualidad, y la vía del bien, ¿no?, la justicia. Bien, están aquí las citas, lo tienen en la Evangelii Gaudium, y brevemente en estos 10 minutos detallo cada una de ellas, ¿no?, en 2 minutos cada una. La vía del sentido está ya en Benedicto. Yo creo que es muy importante que la fe la presentemos como el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque de ilusiones no se vive, pero sin ilusión tampoco se puede vivir. Es decir, la gente hoy necesita sentido a su vida. Hay mucho pesimismo, ansiedad, depresiones, etcétera, desesperanzas, y yo creo que la fe es una oferta
extraordinaria de sentido de la vida. Y esto ya he puesto en esta pantalla incluso en el nivel filosófico. Por ejemplo, la vía del sentido abre a la trascendencia. Esto está ya en Sócrates, en Platón, en Kant, ¿no? Esto llevaría más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene sentido cuando se trasciende ella a sí misma, ¿no? Y por eso me parece muy importante proponer la fe como esa apertura hacia una dimensión que nos fundamenta y que da plenitud a las ansias, a los deseos más profundos del corazón humano, ¿no? Bueno, esta vía está en la Evangelii Gaudium en el 75. Directamente lo dice el Papa. El Papa quiere que la fe realmente entronque con las personas, ¿no? Dé sentido a la vida de las personas. La vía de la belleza también es una vía muy importante. En la pantalla tienen las citas de algunos autores, pero yo creo que es muy importante la belleza. ¿Por qué? Pues porque este convento de San Esteban, ¿no? Yo creo que aquí tenemos la experiencia de personas que vienen aquí y el primer acceso, el primer camino a la fe va a ser la belleza impresionante, ¿no? de este entorno y de otros entornos, por supuesto. Y yo creo que tenemos que aprovechar y presentar hoy realmente el camino de la belleza, ¿no? No tantos discursos, a veces catequesis, ¿no? Aburridas, que no llegan a nada. Tenemos la belleza. Y además los cristianos en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, en España tenemos auténticas maravillas artísticas que pueden ser cauce de trascendencia si conseguimos que sean auténtico preámbulo fidei, preámbulos de la fe. Bien, son gritos del misterio, ¿no? La belleza, esto Gadamer, ¿no? Que también conoce el profesor Almarza, Gadamer, ¿no? La actualidad de lo bello y otras obras, ¿no? Toda la dimensión simbólica, por ejemplo, del arte, ¿no? Cifra de trascendencia es el arte. Decía también Steiner, ¿no? Es decir, bueno, no tengo tiempo, pero realmente es una vía que el Papa la cita en el número 167. Dice el Papa: es bueno que toda catequesis preste una especial atención al camino de la belleza. Y he puesto en negrita porque me llamó la atención los modos no convencionales de belleza. O sea que a veces modos también no convencionales de belleza. Pues son importantes también. Bien, la vía de la ciencia es una vía muy importante hoy porque en una sociedad científica pues la fe puede ofrecer mucho. Yo creo que puede ofrecer una cosmovisión articulada y puede ofrecer valores éticos que necesitamos. Lo dice también el Papa, ¿no? Pero yo me voy a centrar más en la tecnología, porque claro, ya sé que además me ha comentado el profesor Almarza, ¿no? Juan Manuel, cómo ya este tema lo habéis visto, etcétera, de la fe y ciencia. No sé si estuvo también Javier Monserrat, puede ser, o por eso, yo me lo salto porque ya se ha tratado. En cambio, me voy a centrar en el lenguaje de las imágenes, que tiene que ver con la ciencia, de la tecnología, ¿no? En esta cultura de la imagen, donde se potencia lo sensorial, lo narrativo, lo dinámico, lo emotivo, lo sensacional, ¿no? Esto es muy importante, que nos acostumbremos a hablar con imágenes. En 1920, un espectador tardaba 20 segundos en leer una imagen. En 1960-70, 8 segundos. Las nuevas generaciones, 3 segundos. Hoy todo es imagen, todo es tecnología. Es la cultura de la imagen. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Condenar Internet, la tecnología? El Papa Francisco dice: de ninguna manera, todo lo contrario. La plataforma digital para anunciar la fe. ¿Por qué? Dice el Papa: hay que aprender a hablar con imágenes. Porque es muy importante presentar los contenidos doctrinales con imágenes. ¿Y por qué hay que hablar con imágenes? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hablaba con imágenes. Eso para empezar. ¿O no? Él hablaba con parábolas, con imágenes. Y nosotros, en cambio, abusamos del discurso conceptual. Claro, no hay que contraponer palabra e imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero una palabra sugiere 1000 imágenes. Y además los cristianos tenemos los símbolos que son tan importantes, ¿no? Los símbolos hacen presente lo ausente, visible lo invisible, histórico lo eterno. Hay que usar símbolos, tweets, emoticons en vivo, corporalidad, gestualidad, para comunicar una fe que además viene de una comunidad simbólico-narrativa
los primeros cristianos así hablaban. Por cierto, Benedicto XVI, aquí hay un texto muy claro, donde él mismo nos animaba a hablar al contemporáneo con la cultura digital y simbólica. Lo decía Benedicto. ¿Que hay riesgos en Internet? Por supuesto, muchísimos riesgos tiene en Internet, y fuera de Internet también. Aquí he puesto los riesgos, no hace falta que los digo porque todos lo sabemos. Pero hay que evangelizar en el continente digital, porque hoy las personas tienden a leer en la red sobre religión, visitan iglesias virtuales, asisten a plegarias y cultos, escuchan música sacra, homilías, oraciones, testimonios, discursos, se apuntan a... ¿cómo es? A Domuni se apuntan también. Y bueno, ya toda la teología digital, ¿no? Online. Es decir, claro que hay un peligro de infoxicación, esto le llamo yo a la intoxicación informativa, pero también hay una oportunidad de saciar la profunda necesidad de Dios en los internautas, que son como Nicodemos. Hay anónimos insultantes, pero hay Nicodemos, y tenemos que ser personas cántaro para esas personas. Y por último, en el nivel tecnológico tenemos la ventaja también de que el obispo de Roma, como dice Friesen, es una autoridad conectiva, ¿no? Podemos crear la Iglesia como un hub de conexiones, ¿no? Un espacio conectivo, porque las homilías del Papa en Santa Marta llegan a todo el mundo gracias a Internet. Entonces, bueno, aprovechar todo esto. Y ya, muy rápidamente, porque son muy conocidas, por supuesto, en el Evangelii Gaudium encontraremos la espiritualidad, es clave, es un documento lleno de espiritualidad, pero una espiritualidad humanizadora, ¿no? La que necesitamos hoy. Una espiritualidad que transforme a las personas, una espiritualidad que, basada en el encuentro con Cristo, quiere sanar, liberar, llenar de vida y de paz. El acompañamiento personal, la espiritualidad como la transformación de la propia vida. Y por último, la quinta vía, muy brevemente, porque esta es muy conocida, pero es la más importante. Yo siempre le dedico muy poco tiempo, pero porque es muy conocida, pero es la más importante. Es la vía del testimonio de vida, la promoción de la justicia, la caridad. Los pobres, los enfermos, lo han dicho muchos autores, los sufrientes son presencia latente del Señor crucificado, ¿no? Esto lo han dicho muchos autores. Ahora me viene a la mente el teólogo dominico Schillebeeckx, genial, cuando decía los hombres, las mujeres como relatos de Dios, ¿no? Imágenes vivas, los pobres y los sufrientes. Y en esta sociedad en la que vivimos, en la que claramente el Papa vuelve a repetir, no a esta economía, ¿no?, de exclusión que mata, etcétera, etcétera. Bueno, esta vía es importantísima porque está basada en el núcleo esencial de la fe cristiana, que no es otro que la encarnación y resurrección de Cristo. Conclusión. Por lo tanto, creo que la fe hoy puede y debe ser una luz para nuestro tiempo, para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si presentamos, comunicamos la fe con nuevo ardor, con nuevos métodos y con estos nuevos lenguajes, realmente podremos conseguir que pueda llegar a las personas y anunciar lo esencial de Jesucristo. Aquí está lo que decía antes, en portada la imagen del Papa con esta niña filipina, y realmente, ¿verdad?, cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, que nuestra respuesta sea o el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. Ciertas realidades de la vida solo se ven con los ojos limpiados por las lágrimas. Si vos no aprendes a llorar, no sos un buen cristiano, porque si no lloramos con las injusticias, no aprendemos a combatirlas. Y termino el texto reciente del Papa con los 3 lenguajes. No lo he visto citado por ahí, pero el Papa dice, hay 3 lenguajes. Yo aquí hablo de los lenguajes. Pues el Papa Francisco siempre está hablando del lenguaje. Los 3 lenguajes. Lo dijo en Manila, delante de todos aquellos millones. Los 3 lenguajes. Pensar lo que se siente y lo que se hace. Sentir lo que pienso y lo que hago. Hacer lo que pienso y lo que siento. Los 3 lenguajes. Pensar, sentir y hacer. ¿Se animan a repetirlo? Dijo el Papa en Manila. Pensar, sentir y hacer. Conclusión, creo que tenemos que articular pues todas estas dimensiones, que nuestra teología, nuestra comunicación de la fe sea analógica, razonable, narrativa, simbólica, inteligible, significativa, relevante e implicativa.
Y que nosotros, una imagen para terminar, no solo anunciemos la luz de la fe, es decir, que no nos limitemos a pasar la antorcha de la fe, sino que seamos, cada uno de nosotros, antorcha viva para que nuestra palabra, la palabra de la fe, ilumine a las personas y así anunciemos al Dios de Jesucristo en quien vivimos, nos movemos y existimos. Muchas gracias.